Voy, vamos a enseriarnos, como dicen por ahí. Está bien puesto así el celular, ¿cierto? Amigas, amigos, estamos listos para empezar nuestra primera entrevista del día de hoy. Estaremos conversando con Luis Izquier, él es abogado penalista y criminólogo. Y bueno, Luis, primero que nada, gracias por aceptar nuestra invitación en la mañana de hoy. Luis, mira, Gracias ¿qué a te ti, puedo Sergio. decir? De verdad que cuando yo veo esto lo que más me duele de lo que ocurre en Venezuela y sobre todo con la acción de estas bandas delictivas es que se está haciendo muy repetitivo. Pareciera como que semanalmente hay pasa algo, sucede algo y bueno, lo peor es que nada se hace para contrarrestar estas acciones. ¿Qué piensas al respecto para empezar esta conversación, Luis? Buen día. Buenos días, Sergio. Sí, ciertamente, esto de la Cota 905 se está haciendo ya cotidiano. Pareciera que todas las semanas hay un tiroteo allí en esta zona, colocando en zozobra a todos los vecinos de la zona. Y Sergio, ayer creo que fue uno de los peores días, diría yo, porque murieron 3 personas allí en los tiroteos. Pareciera, no es oficial, porque tú sabes que aquí no hay ningún tipo de información, pero un periodista de sucesos que siempre está regularmente bien informado señaló que estas personas asesinadas eran producto de que esta banda dio un ultimátum a los cuerpos de seguridad para que se retiraran de la zona y que si no lo hacían iban a matar civiles cada cierto tiempo. Entonces imagínate tú la gravedad del asunto. Esto es una banda que está en pleno corazón de Caracas, está cerca de la Comandancia General de la Guardia Nacional, está al lado de la Comandancia de la Policía de Caracas, alrededor está el Paraíso, Montalbán, San Martín, la autopista. O sea, imagínate tú el peligro que corremos los caraqueños, ¿no? Sí, es lo más triste porque al final justamente son los inocentes los que acaban, digamos, teniendo las consecuencias del poder. Ahora, el fin de semana pasado, Luis, supuestamente se hizo un operativo en la zona, un operativo policial. Y según información que me ha llegado incluso de propios familiares de personas detenidas, algunos de estos detenidos ni siquiera tienen que ver con bandas, sencillamente pues son ciudadanos que estaban en sus residencias, la policía o los cuerpos policiales entraron, se llevaron a estas personas detenidas y, claro, según denuncian estos familiares, digamos que forma parte del operativo para la foto, como yo decía antes, un poco para mostrarle a la gente de que algo se está haciendo, pero en la realidad, digamos, en la realidad no se está haciendo nada. ¿Qué piensas al respecto, Luis? Es lo mismo de siempre, Sergio. Mira, hay que recordar que en el año 2015, la primera operación de liberación del pueblo, la primera OLP, se hizo precisamente allí, en la Cota 905, en la búsqueda de este líder de la pandilla local, que es alias El Coqui. Estamos hablando de 2015. 6 años después, no fue capturado ningún Coqui, como todos sabemos, y lejos de eso, lo que se hizo fue fortalecer esa pandilla allí en la Cota 905, y hoy tiene serias intenciones de apropiarse también de la parroquia de al lado, que es la Vega, porque en La Vega hay muchas más personas, hay muchos más comercios. Ahí podría perfectamente el Coqui extender su negocio de la extorsión a los comerciantes locales, su negocio del narcotráfico, la venta de drogas, allí en una zona más grande que la Cota 905, como es La Vega, y en fin, poder cometer distintas fechorías en esa zona de apropiarse de ella, que pareciera que va rumbo allá, porque no hay indicios de que pueda ser detenido. Con respecto a estos operativos, Sergio, yo creo que fallan en 2 sentidos. El primero, ausencia de inteligencia policial previa, es decir, pareciera que los cuerpos policiales van de forma improvisada allí, no saben lo que van a hacer, sencillamente tratan de acceder a la zona y siempre se presentan tiroteos que sirven, como tú dices, para grabar el video, para tomarse la foto, para que la gente se entere de que hay una acción policial, pero no es efectiva el capturar a los líderes de esta pandilla. Y en segundo término, Sergio, es mentira que un operativo de unas horas, que un operativo de un día, va a devolver la tranquilidad a las personas de la Cota 905. Acá nosotros tenemos tiempo diciéndolo. Lo que tiene que ocurrir es que el Estado venezolano recupere su presencia dentro de esos territorios que están dominados por las bandas delictivas, pero no coyunturalmente, no por unas horas, sino de forma permanente. Allí tienen que establecerse dentro de los sectores populares dominados por pandillas, estaciones policiales de forma
continua para brindarle protección a la gente que vive allí. De nada, nada hacemos con operativos de unas horas. Claro. Ahora, pero ¿será que realmente estas bandas que ya han agarrado tanta fuerza que hasta colocan garitas en las montañas para fiscalizar en la zona, incluso la presencia policial, están realmente mejor equipadas que los cuerpos policiales, Luis? Bueno, en serio, lo hemos visto en los últimos tiroteos. Estos individuos tienen FAL de altísimo poder, fusiles, tienen ametralladoras, tienen granadas, están muy bien equipados, que por cierto, ese es otro tema, porque aquí en Venezuela hay prohibición de venta de armas, es decir, nadie puede ir, como en los Estados Unidos quizás, y comprar un arma en una armería. Aquí no, aquí desde hace muchísimos años eso es imposible, porque el Estado tiene el monopolio de la comercialización de las armas de fuego, y mucho menos armas de guerra como esta que estamos mencionando. Exacto. Entonces, ¿cómo les llega no solo a la banda del Coqui, sino al Wilexi, a los sindicatos de mineros en el estado Bolívar, a las bandas criminales del estado Zulia, es decir, a toda la fauna criminal de Venezuela? ¿Cómo le llegan esos fusiles, cómo le llegan esas granadas, cómo le llegan esas ametralladoras? Evidentemente que uno debe suponer que salen de los cuarteles militares venezolanos, que es donde deberían estar esas armas. Ahora, yo no conozco acá en Venezuela investigaciones, detenidos por extravíos de fusiles, por extravíos de granadas, y eso es algo que queda en la impunidad total. Impunidad. Yo creo que has dado en una palabra clave. Ahora, ¿estas bandas de delincuentes estarían siendo amparadas por algún o tapadas quizás dentro del por las propias autoridades del país? O sea, que es difícil afirmarlo, ¿no? O sea, Claro. porque acá todo es oscuro, como tú sabes, exactamente. Ahora, aquí hay una realidad. Aquí desde el año 2013 se inició un plan de zonas de paz, que no es un plan que apareció en Gaceta Oficial, no es un plan que apareció escrito en ninguna ley, sino que se aplicó de manera de facto, se aplicó porque uno lo sabe por las evidencias y porque muchos funcionarios policiales decían o criticaban la imposibilidad que ellos tenían de entrar a ciertas zonas del país a proteger la ciudadanía. Eso, al parecer, se ha mantenido en el tiempo. ¿Y por qué lo digo, Sergio? Fíjate, el último tiroteo en la autopista que protagonizó esta banda de la Cota 905 fue directamente contra varias patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Venezuela, el 6CPC. Casi asesinan a funcionarios de ese organismo en plena autopista. ¿Y cuál fue la reacción de los cuerpos de seguridad venezolanos ante ese ataque flagrante? Nada. Y eso ha ocurrido así en el pasado. Entonces, por supuesto que surgen esas preguntas que tú me estás haciendo. Es que la falta de respuesta policial responde a un pacto oscuro entre gente que está en el poder en Venezuela y estas megabandas criminales. Una cosa más grave, Sergio, ¿cuál es la contraprestación que le dan estas megabandas criminales a esa gente que les garantiza impunidad? Bueno, son todas preguntas que quedan en el aire en esta Venezuela oscura, ¿no? Sí. Soluciones, Luis. Yo sé que cada vez que hablamos, las veces que hemos podido conversar, siempre buscamos o tratamos de encontrar una solución a todo esto. ¿Se puede encontrar una solución real a este tipo de acciones vandálicas, de delincuentes en un país como Venezuela? ¿Se ha logrado? ¿Hay ejemplos similares en otras naciones del mundo? Sergio, esta situación del Coqui y de otros fenómenos de crimen organizado en Venezuela es algo que tiene ya 20 años desarrollándose, ¿no? Es mentira, sería demagogia decir que esto se puede arreglar con una varita mágica de la noche a la mañana. No es cierto. Hay problemas. Cierto, que te interrumpa, esos muchachos, sí, estos líderes negativos, no tienen más, no sé qué edad tendrá ese Coqui, pero no debe superar los 20 y algo de años. O sea, son personas que nacieron durante este periodo político del país. Sí, ciertamente. La mayoría de los integrantes de estas megabandas son muchachos muy jóvenes. No es el caso del Coqui, por cierto, que es un asunto como extraño dentro del mundo delictivo, porque este es un individuo que tiene más de 40 años, que eso es algo que dentro del mundo criminal en Venezuela es un anciano, vamos a decirlo así, porque regularmente esos delincuentes no llegan a esa edad. Pero la mayoría de los miembros de su banda, ciertamente, como tú dices, son jóvenes,
de una edad muy temprana, ¿no? Entonces ahí voy con las medidas estructurales, Sergio. Las medidas estructurales son la prevención del delito, es decir, eliminar los factores sociales que impulsan a estos jóvenes a unirse a megabandas criminales. Ahí estamos hablando de la pobreza, de la deserción escolar, que es terrible en Venezuela, adicciones a las drogas, al alcohol, la desestructuración de la familia, el embarazo precoz, en fin, una serie de problemas sociales que caldo de cultivo para que esos jóvenes se integren a estas organizaciones criminales. Segundo término, la reestructuración de los cuerpos policiales. Es necesario hacerla, sacar a los funcionarios corruptos, pagarles buenos sueldos, etc. Sistema de justicia, despolitizar fiscalía, tribunales para eliminar la impunidad delictiva. Y acabar con el tema de las cárceles en Venezuela, que son escuelas de delincuentes. Es una mesa que tiene 4 patas. Pero ahora, en serio, para irnos a algo más puntual, ¿no? Con el caso del coque. En Brasil, las bandas de narcotraficantes en las favelas de Río de Janeiro, que por cierto es una ciudad que se parece geográfica y socialmente mucho a Caracas, desde el año 2008, el Estado brasileño, gobierno nacional y gobierno local de Río de Janeiro, comenzaron con un plan denominado Unidades de Policía Pacificadora, es conocido como la UPP. Okay. Eso consiste en que el Estado brasileño tenía un problema similar como esta pandilla del coqui, pero en distintas favelas de Río de Janeiro, y decidieron retomar el control de forma permanente de esos territorios. Entonces, se hicieron operativos importantes, pero no de unas horas. Se quedaron establecidos dentro de las favelas mientras se construían grandes estaciones de policía denominadas UPP. Los funcionarios que iban a integrar esas UPP habían sido entrenados previamente para interactuar con la comunidad y con respecto a las labores de control de la criminalidad que debían hacer en esa favela. Bueno, señor, invito a todos los que nos están oyendo a ver los resultados de este plan en Google. Cualquiera puede googlear y ver cuál es el resultado de la UPP en Brasil. Por supuesto, se encontrarán sus altos y bajos, pero en términos generales es un plan que devolvió la tranquilidad a muchos habitantes de las favelas de Río de Janeiro. Yo creo que adaptando esa estrategia a nuestra realidad, el Estado venezolano, quizás no en este momento, porque evidentemente aquí no hay voluntad política para hacerlo, pero en un mañana, cuando se produzca un cambio político en Venezuela, puede haber perfectamente un plan de recuperación de esos territorios dominados por el coqui, dominados por Wilexi, dominados por distintos delincuentes, y que el Estado se quede allí de manera permanente. Pero evidentemente, Sergio, no puede ser con esta policía, tiene que ser con una policía distinta que nazca también de un cambio político en Venezuela. Sí, pero por lo menos hay una esperanza de que sí se pueda encontrar como tal una solución a este crítico problema, ¿no? Sí, evidentemente, si lo lograron los brasileños, ¿por qué acá no se puede hacer? Mira, Sergio, tú no te imaginas la cantidad de funcionarios policiales frustrados, que a veces llegan hasta el llanto. Yo estoy en algunos chats policiales, y tú escuchas los audios de funcionarios policiales al borde del llanto, de la impotencia, de cómo hieren, cómo matan a sus compañeros, y resulta que por las circunstancias que hay hoy en el país, ellos no pueden actuar contra estas bandas criminales. Es decir, que voluntad dentro de los cuerpos de seguridad, dentro de personas conocedoras del tema que hoy no están en los cuerpos de seguridad, pero que tienen el conocimiento para emprender acciones de este tipo, eso lo hay. El asunto del impedimento está arriba, en quienes dirigen este país, que pareciera que están conformes con esta situación de criminalidad desbordada que hay en Venezuela. Pero ¿de qué manera les favorece? Más bien les desfavorece. Bueno, fíjate, es difícil explicar esto porque solo podría estar en una mente malévola el permitir criminalidad para lograr algún tipo de beneficio político. Pero yo diría, la primera emigración grande que hubo en Venezuela, Sergio, que comenzó, como tú sabes, por la clase media y las personas que tenían mayores recursos, se produjo precisamente por el tema de la inseguridad. Yeah. Luego vino una inmigración masiva que fue por razones de pobreza, razones de la economía, pero eso digamos que es de unos 7, 8 años para acá. Pero la primera gran inmigración fue por tema de inseguridad. Bueno, en ese momento se decía que la inseguridad era promovida precisamente para buscar que la clase media, que era opositora al gobierno, bueno, emigrara. Lo otro serio es que esta inseguridad mantiene a los venezolanos encerrados en sus casas y hay desmovilización social producto del temor de la gente al asunto del crimen. Y también esa podría ser otra cosa que se busque desde los que hoy están en el poder. Pero es difícil afirmarlo porque uno no está en esas mentes de quienes dirigen el país hoy, ¿no?
Sí, y algo que comentaban por aquí, Luis, ya concluyendo, decían que incluso, por ejemplo, hay bandas delictivas que hasta se han internacionalizado. Aquí comentaban el hecho del llamado Tren del Agua que hizo de las suyas en Perú, pero fíjate tú, en Perú lograron, bueno, no sé si toda, pero logró ser detenida parte de la acción delictiva que estaban haciendo estas personas en esta nación, que llegaron a, como decía, internacionalizar lamentablemente este tipo de acción. Sí, correcto, Sergio. Latinoamérica tiene que observar con mucho cuidado lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, porque estos fenómenos de crimen organizado tienden a crecer y tienden a traspasar fronteras. Tú acabas de mencionar el caso más notorio en Venezuela, que es el denominado Tren de Aragua, que por cierto funciona. La cabeza criminal está dentro de una cárcel, que es la cárcel de Tocorón. El líder de esa megabanda criminal es un PRAN, es el PRAN de la cárcel de Tocorón, y desde allí domina la pandilla. El Tren de Aragua no solo ha sido descubierto y apresado a algunos de sus miembros en Perú, sino que tienen células en Brasil, eso está demostrado por la inteligencia brasileña, dentro de las cárceles de Brasil y en las calles de Brasil, sobre todo en el estado de Roraima, que es fronterizo con el estado Bolívar. Hay células del Tren de Aragua en Colombia también. Muchas veces se presentan tiroteos en las trochas por el control de esos pasos informales y muchas veces los protagonizan el Tren de Aragua, y también en Ecuador, en varios países ya se encuentran células del Tren de Aragua. Y no solo el Tren de Aragua, Sergio, otras bandas también del estado Zulia, sobre todo una denominada Jayco Masacre, los Melián, etcétera, también han hecho vida en Colombia. Es decir, que el fenómeno de criminalidad venezolano debe ser observado con cuidado, repito, por los latinoamericanos. Así es. Luis, no te quito más tiempo, agradecido, por supuesto, por haberme permitido conversar contigo un rato, abogado, penalista y criminólogo con quien conversábamos, Luis Izquierdo. Fuerte abrazo, Luis. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Hasta luego. Una pausa y ya venimos.